La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien esta semana. Ustedes saben, más allá del fútbol y más allá de las eliminatorias, estamos todos encaminados, por lo menos aquí en La Máquina de Pensar, en la exposición que vamos a inaugurar este viernes 18 a las 20 horas en la terminal de ómnibus de Fraiventos. Se llama, la exposición, ustedes ya lo saben, se llama Borges a la orilla del mundo, y lo que hicimos fue invitar a una serie de dibujantes y caricaturistas e ilustradores algunos con una gran trayectoria y otros que recién comienzan. Ayer estábamos hablando con dos dibujantes como Renzo Vaira y Daniel Melgarejo, pero entre los que vamos a tener caricaturas de, entre otros, Jorge Satut. No lo he contado, pero Jorge Satut en su momento le regaló a Lisa Bloch de Béjar una caricatura de Borges que la puso en su libro sobre Borges. Lisa Bloch de Béjar es una catedrática de semiótica especialista en Borges, que va a estar también la semana que viene en Fraiventos. Entre otros va a estar Pancho, una caricatura de Pancho Graels, Ogue, Jaime Clara, Marcos Ibarra, y de Chile viene Guillo, un trabajo de Guillo, Omar Ceballos de Perú, y de Nahus, que es un historietista, en realidad, un hombre de la historieta de Argentina. Hay otros más, estos son los caricaturistas. Hay otros que van a ilustrar cuentos, ¿no? Como El Inmortal, como Funes el Memorioso, como El Otro, como El Poema de los Dones, El Cuento del Sur. Pero en este caso vamos a darle la bienvenida a uno de los grandes que va a colaborar en esta exposición llamada Borges a la orilla del mundo. Me refiero nada más ni nada menos que a Hermenegildo Sabat. ¿Estás ahí, Sabat? Sí, estoy acá, sí. Bienvenido acá a La Máquina de Pensar y a Montevideo. Bueno, muchas gracias. Sabat, usted me decía que en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, allá en Argentina, está en estos momentos también exponiendo algo de sus trabajos sobre Borges, ¿no? Día Giorgi. Sí, hicieron una cosa muy curiosa. Hicieron ampliaciones de los dibujos que están en un libro que yo hice hace muchos años, dedicado a Borges, y los han ampliado y los han puesto a lo largo del jardín que está al costado de la biblioteca. Sí, sí. Y en el segundo piso hay 2 cuadros que yo hice de Borges. Porque, y esos cuadros, porque hay, usted también hizo una exposición que en su momento se llamó Borges y compañía. Sí, claro. Bueno, el cuadro ese, el que generó ese título, está en la biblioteca. Bueno, ese es el cuadro que elegimos nosotros para reproducir en la exposición que vamos a inaugurar este viernes en Fraiventos a las 20 horas. Así que, bueno, aprovecho para invitar a toda la gente de Fraiventos y de Mercedes que nos está escuchando. Por favor, envíenme ustedes una copia del catálogo. Sí. Por ahora lo que tenemos es en el blog de Borges, una geografía imaginaria. Así se va a llamar el encuentro. Se llama Borges, una geografía imaginaria, porque Borges pasaba las vacaciones en Fraiventos, algunas vacaciones, y en un momento, en una entrevista, dijo incluso que fue engendrado, concebido ahí, en Fraiventos junto con su prima Esther de Aedo, que también estaban, los matrimonios estaban de luna de miel. Pero más allá de eso, que es circunstancial, lo que nos interesaba era, y aparte Borges usaba los lugares como por su sonido. Esther de Aedo era la esposa de Amorín, ¿no? Exacto, Esther de Aedo era... Claro, pero era allá en Salto, ellos estaban en Salto. Exacto, sí, vivían, pero tenían una gran estancia en Río Negro. También. Y entonces iban. Y bueno, ese es el puntapié que hemos dado para hacer este encuentro internacional que se va a llamar Borges, una geografía imaginaria. Pero no nos quisimos quedar solo en eso y dijimos una semana antes y hagamos esta exposición de caricaturas e ilustraciones que realmente está muy variada. Y bueno, hubo trabajos especiales para esta por ejemplo, Pancho Graels hizo un trabajo especial, Ogue también, en fin.
Pero todos me dijeron, yo creo que se lo comenté, que Pancho Graez, y ayer lo estuvimos grabando con él, me dijo, lo que pasa es que Sabat puso el listón muy alto, hizo un gran estudio de la cara de Borges. No es tan fácil. Es una cara que me ha preocupado. Sí. ¿Y por qué le ha preocupado tanto esa cara? No sé, porque es una cara muy peculiar, ¿no? Es una cara muy peculiar, esos ojos de miope que tiene. Pero que es una suerte de herencia, porque el padre creo que también murió ciego. Sí. Así que es una especie de síndrome familiar, ¿no? Y usted vio una foto increíble que lo conoció en el año 65. 55. 55, 55. Porque está muy sí, joven. el asunto es así. Yo trabajaba en esos momentos en el diario Acción, y cuando se produjo la revolución libertadora, llamada libertadora, cuando echaron a Perón, yo vine a Montevideo, Buenos Aires, y me enteré de que Borges daba una conferencia en un lugar, digamos, un centro cultural que había en la calle Córdoba. Y entonces yo fui con el fotógrafo de Acción y estuve conversando con él un momentito y me sacaron una foto. Acción, hay que recordar que era un diario de Montevideo, de Uruguay, entre otros estaba Onetti ahí, bueno, Julio María Sanguinetti. Juan Carlos Onetti, Carlos María Gutiérrez. Había y un grupo de gente que pertenecía al grupo de Luis Valleverre, Chamar Michelini, Flores Mora, ¿no? Manejo Flores Mora. Y en esa breve charla que tuvo con Borges, ¿se acuerda algo? No se acuerda nada. No, yo ni sucedió, ni voy a fingir que sucedió. Pero ya lo había leído. Por supuesto que sí, que yo lo había leído. Yo con los años después he tenido la suerte de reunir las ediciones originales de la obra de Borges, ¿no? Es decir, los primeros libros de Borges, El Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, fue pagado por el padre de Borges, ¿no? Correcto, sí. Se hicieron 500 ejemplares. Yo tengo uno de esos. Bueno, son cosas que yo tuve mucha suerte de lograr, ¿no? Pero también le interesó, digamos, juntar, digamos, coleccionar las primeras ediciones. Por supuesto, porque son cosas que además estuvieron cerca de Borges, por eso. No, es decir, que Borges es un ser diferente que sucedió acá en este país. Yo diría que es de los seres más importantes que produjo este país, ¿no? Sí, lo que queda claro, por lo menos, se están cumpliendo 30 años de su partida y que no ha hecho nada más que aumentar su figura, ¿no? Y su proyección, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sin duda. Y evidentemente lo que pasa, o lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es que en otros países lo valoran más que acá. Claro, sí. Sí, bueno, un hombre que cambió o que produjo alteraciones incluso en el manejo del idioma español. Claro. Sí. Bueno, un escritor argentino me dijo una vez, yo he entrevistado a varios, y uno de ellos me dijo que por cuestiones políticas en los 60, él no lo leyó o estaba un poco alejado, ¿no? Y que cuando lo descubrió, quedó tan fascinado que dijo, menos mal que no lo leí cuando era recién empezaba, porque Borges es como el sol, dice, no se puede estar al lado sin quemarse. Está bien. Por la influencia que le hubiera generado, ¿no? Brutal. Sí, bueno, ahora yo afirmo esto. Durante la presidencia de Perón, y estando en vida la señora Eva Duarte, en una oportunidad iban caminando por la calle Santa Fe la señora Leonora Acevedo de Borges, su hja Nora Borges de Torres, y la señora Victoria Ocampo, y pasó un patrullero y las llevaron a la cárcel del Buen Pastor, que era donde llevaban a las prostitutas. Sí. Bueno,
Entonces, después de eso, querían que Borges fuera peronista. Yo no sé, es un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y una pregunta, Sabat, usted que hablaba con, digamos, que tenía una relación, eso sí, no me puede decir con Onetti, porque a Onetti sí, a Onetti lo trató. Sí, muy bien. Y Onetti admiraba a Borges, es más, su segundo apellido era Onetti Borges, su segundo apellido de Onetti. Y nunca hablaron de Borges, nunca hablaron de literatura, ¿no? ¿Quién? ¿Usted con Onetti? No, yo con Onetti tenía una relación muy de compañero, ¿no? De ahí del diario Acción. Y después pude visitarlo ahí en su apartamento de la calle Gonzalo Ramírez. Pero yo no hablaba de literatura con él, ¿no? No hablaba de literatura. Hablábamos de otras cosas, pero no de... De tango, seguramente. Sí, él tenía... Yo recuerdo una vez que estuve en ese apartamento, y resulta que puso CX34 Radio Artigas, donde había un locutor que se llamaba Enrico. Y entonces este hombre era conocido porque decía... Hablaba de una manera sincopada. Sí. No, es decir, lo felicito, usted sí que agarró la onda, está escuchando Radio Artigas. Era una forma muy peculiar de hablar. Y él escuchaba eso y decía, es Gardel. Es Gardel. Para Onetti ese hombre era como si fuera Gardel. Mirá vos. Una cosa muy rara. Pues lo veía como un gran estilo. Onetti, entre otras cosas, le dijo en una entrevista a Citarrosa, dijo una frase que yo siempre recuerdo, bueno, no solamente yo, dijo que Gardel era el artista más grande que había salido del Río de la Plata. Y creo que es compartible eso, ¿no? Es muy contundente, ¿no? Sí. Porque es un hombre que generó, Gardel es un hombre que generó una forma, un estilo que terminó con él. Claro, claro. Así que eso es. Y volviendo a Borges, una cosa rarísima en Borges, que siempre eso es, bueno, se va a hablar en este encuentro, por lo menos va a haber dos ponencias que van a hablar de Borges y el tango, es el misterio de por qué Borges, digamos, hablaba de que el tango termina con Gardel, o sea que para él el verdadero tango es pre-Gardel. Y escribió una historia del tango donde no menciona la palabra Gardel. Bueno, esas son digamos, hablar sobre eso son opiniones, ¿no? Sí, sí. De Borges que, bueno, que pueden o no ser compartidas, ¿no? Él planteaba que la milonga era digamos, era recia, la forma de cantarla, la forma de escribirla, la forma de tocarla. En cambio, él dice que después de Gardel como que se melodramatizó o se complejizó, digamos. Él lo que hablaba también, lo que mencionaba eran las letras que se hicieron. Claro. Era eso lo que se juzgaba Borges como literato, y tenía, en gran parte tenía razón. Cursi, digamos, que algunas estaban medias cursi, sí. Dice que gran parte tenía razón. Se italianizó también, sí, se decía el tango. Y con Onetti, ¿recuerdan algunas conversaciones, porque a este hombre, a Borges, no lo volvió a ver, digamos, quedó... Nosotros tuvimos una reunión con Onetti y Borges. ¿En serio? En una confitería que hay en la calle Córdoba que se llama St. James, y que estuvimos ahí un rato. Sí, ellos conversaron ellos dos, y yo estaba ahí de lastre. ¿Y no estaba Rodríguez Monegal en esa...? No. ¿Esa no es? No, esa vez, en esa oportunidad estuvimos Borges, Onetti y yo. Porque fue un ratito, no fue mucho rato. Era una confitería a la cual Borges concurría a menudo, y que estaba a 2 cuadras de la casa donde ellos residían, ¿no? De Maipú, ahí. Ahí está, sí, porque esto era en, creo que es en Córdoba y Esmeralda, es una cuadra de Maipú. ¿Y cómo fue la reunión? Porque digo, aquella, la que todos conocemos, Rodríguez Monegal, lo juntó, y bueno, no fue muy bien, no anduvo muy bien. Y esta, no se acuerda si fue usted que lo juntó o fue con Onetti. No, fue Onetti, creo que lo llamó por teléfono y sí, nos reunimos ahí. Mirá vos, esa no la conoce nadie,
Ah, no sé, viejo, no sé. No la Tanto. conocen, yo le puedo decir que no la conoce nadie, porque una de las cosas que se decía era que la única reunión con Rodríguez Monegal no funcionó bien porque Onetti, digamos, fue muy agresivo con Borges. De hecho, Borges al final le pregunta, dice, ¿por qué habla siempre como un compadrito? Le dijo a Emir, ¿no? Bueno, no sé, yo realmente esos detalles no los... Pero usted estuvo en esa reunión. Fue un rato, estuvimos como si estuviéramos estado tomando un café ahí con este hombre, ahí un ratito. ¿No? Impresionante, impresionante. Y digamos, el año no se acuerda, obviamente. En ¿no? 55 fue eso. Ah. Todo eso fue en esos... 1955. Sí, con la movida, digamos, de la Revolución Libertadora, que fueron Ahí por el diario Acción, y bueno, y estaba, Onetti también estaba vinculado, claro, al diario Acción. Claro, Onetti estaba, es decir, Onetti concurrió, el que decidió el traslado de Onetti de Buenos Aires a Montevideo. Él trabajaba en una agencia de publicidad. Exacto, sí. Que se llamaba Bastarrica. Exacto. Y bueno, y tenía oficinas en Montevideo y en Buenos Aires. Uh-huh. Pero el que lo convenció a Onetti de esta manera, esto sí lo puedo contar. Sí. A Onetti fue Manico Flores Mora, pero a Onetti le ofrecieron la agregatura cultural de Uruguay en París. Mirá vos. Y no se lo dieron, o mejor dicho, tiraron la pelota, fue una promesa que no se cumplió. Ajá. Y Valleverres, digamos que no pudo cumplirlo, pero por lo menos lo metió en el diario Acción. No, Valleverres lo que hizo, el día que lo llevaron a Acción, Uh-huh. Valleverres le contó la historia de un hombre que manejaba los controles de la radio Ariel, que tuvo un final muy triste y que generó después el cuento eso que se llama el infierno tan temido. El infierno tan temido, sí. Onetti, Valleverres le contó eso, y que eso evidentemente para un hombre como Onetti eso era como si fuera ambrosía. Sí, Él claro. con eso generó uno de sus mejores cuentos. Sin duda, quizás uno de los 3, 4... Y después le dedicó el astillero a Luis Valleverres. Uh-huh, uh-huh. Y lo dijo, sí, que le costó mucho escribir en Un infierno tan temido porque dice que había que tener una inocencia. Parece que Valleverres le dijo que como que era tan perturbador. Gracias, ¿no? César se llama la mujer. Gracias, César, sí. Gracias, César. Sí. Le costó. Después hicieron una película con el Torre Nilsson. Una película esa era abominable, uh-huh. ¿no? Que trabajaba Enrique Almada, también recuerdo el de Calderón. Sí, Graciela Borges. Sí. Abominable era la película. Sí, se quedó en la superficial, pero bueno, no está tan mal, digamos. Lo que pasa es que al lado del cuento es un cuento que ha trabajado mucho Silvia Lago aquí en Uruguay y es inconmensurablemente profundo, es muy profundo, digamos. Es un cuento maravilloso. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Ahora, el cuento original era que este tipo, que controlaba los controles, controlaba los mecanismos de la radio. Sí. Él estaba vinculado con una señora, una mujer, que actuaba en radioteatro. Y entonces empezó a ir por los pueblos del interior, y esta mujer le empezó a mandar fotografías, que me imagino que serían Polaroid. Sí. Primero a los amigos de este individuo, después a él, y finalmente a la madre de él. Y el día que le recibió la foto de la madre de él, el tipo se pegó un balazo. No sabía ese final, no lo sabía. Impresionante, sí. Bueno, Hermenegildo Sabat, un placer hablar con usted realmente, digamos, pero me dejó abrumado con esa reunión entre Borges y Onetti. Estoy seguro que nadie la conoce, del año 55. Mira, creo que sí, que la deben ¿sí? conocer. Bueno. Yo no me atribuyo originalidades. No, Mis noticias
especiales. Muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por participar en Borges a la orilla del mundo, en esta exposición, esta expo, digamos, de caricaturas e ilustraciones, muy diversa, realmente, y bueno, le voy a hacer llegar después, todos los participantes para que vea, que hay enfoques muy distintos, y simplemente decirle esto, Pancho Grael dijo, cuando hice mi caricatura, la hice de Borges joven, porque el Borges más icónico ya está hecho por Hermenegildo Sabat. Así que gracias por estar aquí. Encantado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando en torno a la exposición que hemos preparado, que se va a inaugurar este viernes en Fray Ventos, en la terminal de ómnibus, a las 20 horas, y está en línea el curador, Marcos Ibarra. ¿Estás ahí? Acá estoy. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Se trata de una exposición sobre caricaturas de Borges y ilustraciones. Ahora en el bloque anterior estuvimos hablando con el gran Menchi Sabat. La pregunta es, ¿cuántos son? ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo fue el...? Digo, yo lo conozco, pero era para conversar, digamos, cómo fue la elaboración. Claro. Mirá, hay 25 obras. Yo ahora no me acuerdo exactamente el número de participantes, ¿no? Pero bueno. Creo que son 19, y hay 10 que hacen caricaturas de Borges, estoy leyendo acá. Exactamente. Bueno, esto, un poco para hacer la historia del proceso, no se hizo un llamado, porque viste que para hacer un llamado se necesita una infraestructura bastante ambiciosa y recursos. Entonces se optó por convocar personalmente. Esto creo que vale porque de pronto hay otros caricaturistas que dicen, ¿cómo? ¿Y esto qué pasó? ¿Viste? Y yo no me enteré. Bueno, la verdad es que nos contactamos con aquellos con quienes teníamos algún dato de contacto y que los conocíamos, digamos, ¿no? Incluso algunos otros fueron llegando a partir de esas primeras convocatorias. Y está un poco como vos lo repasaste cuando hablaste ahora con Sabat, gente de mucha trayectoria, como el propio Sabat, Satut, que si bien es fallecido, pero que está presente, y algunas personas, algunos artistas más nuevos, pero que ya tienen un trabajo muy reconocido, Nicolás Peruso, Renzo Vaira, Alejandro Rodríguez Juele. Sí, Alejandro Rodríguez Juele acaba de sacar el premio Netia. El premio, exactamente, en la categoría historietas del concurso Onetti. Son todos dibujantes profesionales de muchísimo nivel. El tema de los reconocimientos es un tema a veces de tiempo también, ¿no? Pero es muy pareja la muestra, y además ocurrió casi sin que nos lo propusiéramos, que bueno, estaba la caricatura clásica, digamos, ¿no? Con la cara de Borges, ilustraciones sobre cuentos o poemas o Borges, el universo borgiano, digamos. Y dentro de esos trabajos hay algunos más abstractos y algunos más figurativos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, afiche. Bueno, eso me llamó la atención, eso es lo que llama más la atención, porque hay caricaturas, digamos, más clásicas, ¿no? Como la de Satut, o como la de, Guillo, el chileno Guillo Basties, o la de Pancho Graés, en fin, que son caricaturas. Después hay otras que son, que pueden ser caricaturas, pero como la que hizo Nico Peruso, que está entre El cuento del otro, donde está Roberto Jones, y Borges, o sea, ahí hay una especie de, no hay una narración, pero hay algo
que no es exactamente una caricatura, o la que hizo, claro, o la que hizo Mako, que por ejemplo es Borges ante una gran biblioteca con el gato ahí, que también podía ser una caricatura, pero ella dice que se inspiró en el poema Los Dones. Ahora, hay otros, como decís vos, que son más abstractos, en el sentido que, por ejemplo, el de Daniel Melgarejo, por ejemplo, que es el cuento Funes. Son trabajos realmente más completamente abstractos, ¿no? O sea, ¿no? En el sentido de que no hay, digamos, se sale el tema de esa ilustración vinculada al cómic o a la historieta. Más directa, digamos, una ilustración más directa del texto. Hay como una interpretación. También está Gustavo Revetria, ¿no? El pintor de San José, que también es el sur, pero bueno, digo, porque él se inspiró en el cuento del sur, ¿no? Exacto. Es decir, que no necesariamente porque vos lo veas, por ejemplo, el sur, para tomar el que tú estás mencionando, vas a decir, mirá el sur de Borges, es decir, que entra esa categoría también, en la que el autor es el que declara dónde se basó. Claro, y a partir de ahí quizás uno encuentra, claro, esto puede estar vinculado, ¿no? Eso después, como siempre, viste, el espectador es el que termina de entender todo y dar las devoluciones, ¿no? Sí, algunos plantean, digo, para empezar, conocer bien el cuento, ¿no? Bueno, en el sur, Héctor Gustavo Revetria, lo que hizo este pintor de San José fue poner unos fragmentos, ¿no? Entonces uno imagina, bueno, puede recrear, digamos, eso. Pero en el caso de, por ejemplo, Alejandro Rodríguez Juele, el cuento El Muerto, digo, hay que saber exactamente cómo es el cuento, ¿no? Porque realmente lo que hay es una chica desnuda, ¿no? Y hay un hombre que está a caballo que va a salir por la ventana. A ver, si uno, si uno conoce el cuento, aumenta el disfrute del trabajo. Lo que yo veo como espectador así, es que aunque vos no conozcas el cuento, los trabajos, todos ellos tienen un interés interno, que es el tema plástico, netamente plástico. Claro. Por ejemplo, el de Rodríguez Juele, aunque vos no tengas idea de dónde él partió, es muy bueno, es un trabajo, viste, de primer nivel. Y así con todos, ¿no? Porque fíjate que Cuevas, por ejemplo, Yamandú Cuevas, tiene una propuesta basada en un cuento Istar, que está en esta cuestión de Thor, ¿no? Es el único que presenta un collage también, ¿no? Cuevas. Sí, entonces es un collage, pero porque él lo declara, porque vos sabés que está cuidado como para que sea como una ilustración, ¿no? Y hay un conejo celeste, con un tratamiento de... O lila, ¿no? Yo digo, ¿no? O celeste o lila, ¿no? Un conejo que es del cuento Tron, Udvar, Orbius Tertius, donde hay esa enciclopedia fantástica, y bueno, y ahí el conejo que aparece es bastante fantástico, es color lila. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces ese conejo, la realización técnica, digo que te diría que hay lápiz, por más que él haya hecho alguna cosa con digitalmente o algo, es de una prolijidad, o sea, es lindo de ver. Sí, muy equilibrado. Y vos lo que decís también es que, bueno, Yamandú Cuevas, todos sabían que es muy particular en el sentido que se puede usar cualquier soporte, pero todo iba a ser escaneado y iba a ser impreso en el mismo, lo cual es medio raro para esta exposición, pero lo aclaro para los que van a verlo este viernes. Todos tienen el mismo tamaño, que es un tamaño A3, todos han sido impresos, digamos, obviamente cuidando que se mantuviera la fidelidad a los colores, pero digo, todos ya sabían que no se iba a hacer original, que iba a ser impreso, ¿no? Exactamente, o sea, todos se les solicitó para no manejar originales, que es un trabajo más delicado, que nos mandara el archivo en la mejor resolución posible vía web, y nosotros lo imprimíamos en hoja A3, o sea que quedan estandarizados los tamaños. Perfecto. Y el soporte, porque de última el soporte que se va a ver ahí es papel. Es papel. ¿No?
Pero de todas maneras, suponete el trabajo de Sabat, ¿no? Que es óleo al agua sobre el lienzo. Uno percibe que el soporte original no es papel. Es decir, que hoy en día, viste, la fotocopia a color te permite que vos te des cuenta. Yo qué sé, en Jaime Clara tiene, por ejemplo, uno de sus dibujos sobre un Canson muy granulado, de grano grueso, se ve eso. O en la Rodríguez Juele, volviendo a Rodríguez Juele, él trabajó sobre una hoja de papel de contabilidad, y bueno, y está perfecta. O sea, diría que la fotocopia uno ni cuenta se da que es una fotocopia, ¿no? O sea, son muy fieles las producciones. Bueno, muy bien, Marcos Ibarra, digamos, nos vamos a ver el viernes, a todos los amigos que nos están escuchando, el viernes en la terminal de ómnibus, a las 20 horas va a estar Marcos, y obviamente van a ver la exposición, y van a poder leer también el texto que escribió Marcos Ibarra, en torno a esta exposición que se llama Borges a la orilla del mundo. Te mando un abrazo, Marcos. Bueno, un abrazo para todos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Fabián Cardoso conduce GPS Internacional. GPS Internacional. Información y análisis junto a los protagonistas. GPS Internacional. Desde Latinoamérica, nuestra mirada del mundo. Martes, jueves y sábados a la 1 de la madrugada, GPS Internacional. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM y mundo.sputniknews.com. Despertando sueños, desvelando utopías. Llega a Radio Uruguay La Noche Abierta. El programa de Jorge Daniel Díaz. De lunes a viernes a las 22:30. En este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Los invitamos a compartir Oyedan, Memoria. Un espacio para recuperar la memoria perdida. Fauna, flora, investigación indigenista, historia. Con la conducción de Nancy Ramos Boer, Freda, Oyedan. Sábados de 8 a 9 en Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en FM 103.9 en Colonia, 100.1 en Bella Unión, 98.7 en Artigas, 104.3 en Salto, 103.5 en Paysandú, 92.1 en Mercedes, 92.7 en 33, 102.9 en Fraiventos, 106.1 en Minas, 103.7 en Tacuarembó y 105.1 en Durazno. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Ahora, en La Máquina de Pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, 1.000.000 de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz. Muy bien, el insomne Ricardo Ruiz, él está allá en Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá, por suerte. Acá por suerte también. Sí, muy lindo. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, recordarás que cuando hicimos esas columnas sobre los orígenes de la literatura de terror, en algún momento me dijiste, vamos a tener que hablar de Lovecraft. Y bueno, hoy vamos a hablar de Lovecraft. Hoy le toca a Lovecraft. En realidad, a Lovecraft le debería tocar una semana que nunca se le ha dedicado, pero hay que dedicársela, porque es un maestro, ¿no? Es un maestro, quedará pendiente, pero mientras tanto daremos unos breves pantallazos. Dale. Lo presentaremos para el que no lo conoce, y al que lo conoce seguramente le tiraremos algún dato de interés para que vuelva a acercarse a su obra. Estamos hablando de Howard Philip Lovecraft, conocido como Lovecraft o H.P. Lovecraft.
más que nada por su apellido, un talentoso escritor que vivió entre 1890 y 1937, con lo cual estamos hablando de que murió muy joven, 47 años vivió, algo muy similar a su admirado Edgar Allan Poe, ¿no? Lovecraft fue un hombre atormentado, confuso, problemático, con un montón de cuestiones que indudablemente se ven reflejadas en su obra. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esas cuestiones o esas especificaciones que para algunos lo convirtió en una especie de renovador del terror, ¿no? Bueno, un poco la vida de Lovecraft. El padre muere cuando él es muy joven, queda al cuidado de una madre y unas tías muy sobreprotectoras que casi le impedían salir, entonces se la pasaba leyendo los viejos libros que tenía su abuelo en una biblioteca enorme. No tuvo estudios universitarios, pero se formó en varios idiomas y en varias ciencias, todo a través de los libros. Tenía un cierto rechazo a la sociedad, cierta formación racista, que después lo vamos a discutir un poquito, pero era muy clásico de algunos escritores de esa época. Sufría agorafobia, con lo cual tampoco salía mucho, y toda su vida la fue haciendo a partir de sus escritos, y si bien tuvo muchas relaciones con otros escritores, más que nada fue epistolar, ¿no? Fue un gran escritor de cartas. En algún momento llegó a casarse, pero se casó con una persona mayor y duró muy poco el matrimonio, porque también tenía muchos problemas para relacionarse. O sea, fue una persona complicada en ese aspecto, ¿no? Bueno, conflictuada. En algunas de esas cosas, y quizás me estoy equivocando, ¿no? Pero en algunos aspectos a mí me hace recordar un poco a Borges, esas personas que están dedicadas más a leer y a escribir que a vivir. Sí, aparte, bueno, él, recordemos la época que te comenté que vivió, era la época de la Primera Guerra Mundial. Luego vendría la Gran Depresión en Estados Unidos, luego la Segunda, era una época muy pesimista, había un ateísmo muy consumado, empezaban los primeros avances científicos y técnicos, y él lo que hace en su obra es sacar todo lo gótico del terror y empezar a generar sus propios mitos. En realidad, él nunca pensó crear un mito, pero se fue dando a medida que iba escribiendo pequeños cuentos. Hay que aclarar que también en vida no fue ni reconocido. Él todo lo publicaba en pequeñas revistas pulp. Las revistas pulp eran unas revistas de literatura escapista, en ese momento se las conocían así, para huir de los horrores cotidianos del mundo, ¿no? Claro. Él publicaba en una que era Weird Tales, que era de terror, más que nada de terror y horror, donde publicaron otros célebres como Fritz Leiber, Robert Bloch, Robert Howard, el creador de Conan, August Derleth, todos surgieron de estas revistas. Y en paralelo teníamos también revistas pulp de ciencia ficción, como por ejemplo Amazon Stories. Amazon Stories, bueno, han surgido plumas como Isaac Asimov, Ray Bradbury y Arthur Clarke. Claro, ya con esos tres que te nombro, la Santa Trinidad de la ciencia ficción, por poco, ¿no? Sí. Y bueno, Pulp se llamaba Pulp como Pulp Fiction porque costaba lo más barato, digamos, con el papel más ordinario hecho, ¿no? Claro, era como la pulpa, ¿no? Era un papel muy berreta. Muy berreta, sí. Y ahí salían estas revistas que se vendían como el agua, ¿no? Y todo este círculo de escritores se intercambiaban cartas entre ellos, cobraban 2 pesos por cada relato, no cobraban nada. Y bueno, después veremos que su fama fue posterior. Una vez ya fallecido, August Derleth, amado y criticado, amado porque fue el que rescata la obra de Lovecraft, le da forma de libros, la lleva a un nivel que realmente se merecía, y por otros odiado porque dicen que se aprovechó de Lovecraft, ¿no? Pero lo cierto es que si no fuera por Derleth y su editorial, nunca lo hubiésemos conocido a Lovecraft como lo conocemos ahora en toda su obra. Increíble, ¿no? Un caso casi parecido al de Kafka también, ¿no? O sea, y siempre el que hace conocer todo, digamos, está en un lugar un poco polémico, ¿no? Siempre. Exacto, y buen escritor Derleth también, August Derleth, muy buen escritor. Fue criticado porque algunas ideas que dejó Lovecraft, él le dio formato de cuento, pero nunca las hizo pasar por cosas de él, ¿no? Siempre fue en coautoría, pero... Mira, hay un escritor español una vez dijo de Max Brod, el amigo de Kafka que se dedicó, dice, los escritores no pueden soportar que un escritor se dedique a propagar y a difundir y a hablar bien de otro escritor, ¿no? Entonces siempre generan problemas eso, ¿no? Exacto. Porque es un acto de generosidad poco habitual, digamos, en un mundo tan competitivo, ¿no? Exacto. Bueno, un poco la idea de los relatos de Lovecraft nos hablan de los que se llaman mitos de Chulu o de Cthulhu,
vamos a encontrar pronunciaciones por todos lados. Es una palabra que se escribe CTH-ULJU, Tulju, ¿no? Y ahí cada uno, algunos prefieren llamarlo Chulu, otros Cthulhu, bueno, cada uno, sí. Es como una palabra impronunciable, ¿no? Impronunciable, sí. Yo la pronunciaba distinta cada vez que lo digo y es imposible. Claro. Estos mitos los generó Lovecraft y los compartieron sus amigos escritores, que se presenta la idea de una existencia de un grupo de entidades antiquísimas, semidioses, antes de la presencia de los hombres en la Tierra, que dominaron gran parte del universo, que se llamaron primigenios o antiguos. Estos, luego de una guerra con otra raza, los dioses arquetípicos, fueron condenados al exilio, al ostracismo, y siempre están intentando volver. Son entidades amorfas o de formas poco descriptibles, muchas de ellas acuáticas, de gran tamaño, y estos pequeños relatos que va haciendo Lovecraft de estos mitos, siempre es algún ser humano, alguna persona, algún científico intentando o encontrándose con algunos de estos seres o tratando de que estos seres vuelvan a su reinado en la Tierra, ¿no? Sí, o como la caja Pandora, tocan algo y ahí volvieron y bueno, siempre es siempre tiene consecuencias terribles. Ahora, algo que tiene que ver con Borges, no tiene nada que ver, capaz que sé que estoy con el tema de Borges. Borges planteaba que él quería construir una mitología de puñales, ¿no? O sea, digamos, los compadritos, elevarlo a tema mitológico. En este caso, él crea una mitología Lovecraft que en parte me hace acordar a la griega, ¿no? Los titanes, ¿no? O sea, de que hubo otro ciclo en el que fueron expulsados, están enterrados, están encadenados. Exacto. Y él eso después lo complementa con una universidad que se llama Universidad Miskatonic, que aparece mucho de su relato y donde ahí vamos a encontrar a los sabios que van a investigar estos casos, por decirlo de alguna manera. Crea también algo muy famoso en el terror, que es el Necronomicon. Sí. El Necronomicon es un texto medieval escrito por un tal Abdul Halsared, que es un texto ficticio que inventa él, pero que llegó al punto de hacerse creer que era verdad. Incluso se hablaba de que había un ejemplar en la Universidad de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Impresionante. Sí. La historia, porque Lovecraft hace un texto de no ficción que se llama Historia del Necronomicon, dándolo casi por válido, ¿no? Claro. Y ahí cuenta que hay un ejemplar en la Universidad de Buenos Aires y... De hecho, si uno va a las librerías, suelen aparecer libros que dicen el auténtico Necronomicon. Sí. Dibujos basados en Lovecraft, ideas basadas en Lovecraft. La idea es que el escritor que escribió el Necronomicon se volvió loco y que aquel que intente leerlo totalmente también se va a volver loco. Claro, ¿no? Porque acá tenemos las invocaciones a todos estos seres mitológicos. Ya que mencionaste a Borges, hay un relato de Borges dedicado a la memoria de Howard Phillips Lovecraft. Sí. Que se llama There Are More Things, en inglés, viene en el libro de la arena, y la estructura del relato, que ahora vamos a contar cómo es la estructura del relato de Lovecraft, es idéntica a los relatos de Lovecraft. Claro. Aunque transcurre en Argentina, ¿no? Sí, creo que debe ser de los pocos cuentos de Borges que está titulado en inglés, algo sorprendente. Sí, con lo cual habla de que ha leído a Lovecraft y lo tenía en gran aprecio, ¿no? Sí, lo tenía manchado. Por la dedicatoria. Los relatos de Lovecraft tienen una tendencia a la descripción pura, hay poco diálogo por el mismo hecho de que él casi no dialogaba con la gente. Casi todos están narrados en primera persona, lo cual le da mucha verosimilitud. Es un narrador que en determinado momento nos empieza a contar su odisea de ir a una casa, investigar lo que pasaba en esa casa, de encontrarse con algo en un pueblo, ¿no? Siempre personajes atormentados, alejados de la sociedad, y que llegan a un pueblo, y acá es donde está un poco el racismo de Lovecraft, con gente extraña. Los que vienen de afuera, sean de otras razas, son gente rara, gente despreciable. Y eso es algo común a varios escritores de esa época. Robert Howard también aplicaba en Conan mucho racismo. Sí. Sí, porque no era políticamente incorrecto, y hay que pensar que incluso hasta el concepto de raza todavía se manejaba, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, bueno, tiene que ver con eso y con otras cosas más, pero bueno, básicamente Lovecraft, no se le puede pedir todo, pobre. No, claro, exacto. Y a pesar de que sus cuentos siempre hay criaturas tremendas, a él le gustaba describir poco a estas criaturas, lo deja mucho a la imaginación. Y ese es el hallazgo, ¿no? Principal de él, ¿no? Es un gran hallazgo. El gran hallazgo poético es precisamente no describir el sujeto que te inspira terror. Por eso es muy interesante siempre ver muestras de arte basadas en Lovecraft. Hay grandes dibujantes que han dibujado precisamente todas estas criaturas y realmente son fascinantes los diseños que hacen porque le aplican imaginación a las breves descripciones que daba Lovecraft, ¿no? Claro. Pulpos gigantes, seres alados,
mezclados con humanos, bueno, todas criaturas viscosas, todas unas descripciones que dan bastante repulsión cuando las vemos así ilustradas. Claro, pero siempre, insisto que no se sabe, bueno, y en el cuento ese de Borges que vos decís, prácticamente no hay ninguna descripción, se sabe que hay el horror está en un sótano, no sé dónde, pero no se puede escribir la criatura. Generalmente la persona, el narrador del relato se encuentra de que se ve imposibilitado de describirlo, claro, sí, al fenómeno o a la criatura que está viendo, ¿no? Es la idea de que el lenguaje no puede dar cuenta del verdadero, del núcleo del horror. Exacto. ¿No? Bueno, para que los amigos de La Máquina de Pensar se den una idea de qué se puede encontrar de Lovecraft. Lovecraft no escribió mucho, serán unos 100 y pico de cuentos, con lo cual, como creo que ya su obra es de dominio público, vamos a encontrar ediciones de muchas editoriales. Generalmente en 3 o 4 tomos se resume toda su obra. Cualquier edición de estas es recomendable para que la compren y la lean. Aunque para quedarnos con alguna edición buena para aquel que se puede gastar un peso más y lo puede llegar a pedir España o localizarlo por ahí en alguna librería de Argentina o de Uruguay, la edición que ha hecho la editorial Valdemar, una editorial española especializada en narrativa fantástica, es realmente espectacular, con unas traducciones corregidas, con notas a pie de páginas muy buenas. ¿Y nos quedan 2 minutos? Y vos recomendabas una vez, dijiste La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Sí, yo recomendé La sombra sobre Innsmouth, es uno de los relatos que se pueden encontrar en estos textos. Aprovecho también para recomendar un ensayo de Michel Houellebecq, el francés, que se llama Contra el mundo, contra la vida. La edición inglesa tiene prólogo de Stephen King también, un ensayo excelente. Y algo que hablábamos hace un rato con el flaco Germán ahí, son los cómics que hizo el uruguayo Alberto Breccia, que son realmente espectaculares, se llaman Los mitos de Chulu, y son varios relatos y muchos coinciden que son de las mejores adaptaciones a cómic a nivel mundial, Esto está reconocido a nivel mundial. Michel Houellebecq, que estuvo hace muy poquito en Buenos Aires, ya la semana pasada, dijo lo siguiente, estoy leyéndolo acá: descubrí a Lovecraft a los 16 años gracias a un amigo, como impacto fue de los fuertes, no sabía que la literatura podía ser eso. Y además, todavía no estoy seguro de que pueda. Hay algo en Lovecraft que no es del todo literario. Excelente, Excelente la frase, excelente, ¿no? Que va más allá, ¿no? Aparentemente lo ha dejado marcada los textos de Lovecraft, ¿no? En este relato que yo había recomendado, La sombra sobre Innsmouth, hay algo muy característico en Lovecraft, que son los seres acuáticos, ¿no? Y acá el narrador se va acercando a una verdad, que si él pertenece o no a esa raza de seres acuáticos. Y hay algo muy interesante, que lo horrendo necesariamente no tiene que ser maligno. Estos, por ejemplo, en este cuento, los humanos, una vez que se integran a esta raza de seres acuáticos, viven felices. Con lo cual no hay una manera de cuestionar mucho acá lo maligno, porque no hay maligno, sino que hay algo horrendo. Hay algo horrendo. Hay otra humanidad, otra raza que vive en el mar, ¿no? Más o menos cuenta un poco de qué trata la historia. Que es despreciada por todos, pero sin motivo para ese desprecio. Impresionante. Son seres que viven su propio mundo, ¿no? Y bueno, hay muchas versiones cinematográficas. Yo me acuerdo de Las montañas de las locuras, pero más o menos, ¿no? No ha habido. No. Y la hizo Carpenter, pero más o menos, ¿no? A mí no me. Sí, lo de Carpenter es una idea basada, pero la única adaptación que se quiso hacer en serio es la de Guillermo del Toro, de Las montañas de las locuras, pero el proyecto, por falta de financiación, murió. Muy bien, Ricardo Ruiz, queda presentado, y bueno, y en algún momento vamos a tener que hacer la semana, porque realmente hay que hacerla, porque es un escritor a tener muy en cuenta. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima, Pablo. Nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Berlín, a Alemania, para hablar con Liliana Villanueva, para que haga otra columna, otra columna, taller literario. Esta vez va a hablar sobre la crónica urbana y va a hablar sobre el Berlín de Walter Benjamin. Luego vamos a recibir a Roberto Aprakto en La Ventana Indiscreta, porque va a hablar de un cineasta octogenario y provocador que se llama Jean-Luc Godard. Y vamos a llamar a Chile para hablar con uno de los participantes de la Expo Borges a la orilla del mundo, que se llama, este hombre es chileno, se llama Guillo.